He estado pensando en tener expectativas altas de la gente y cómo me ha afectado a lo largo de mi vida. No sé por qué, pero siempre he esperado mucho de los demás, de mi familia, de mis amigas, y recientemente me di cuenta que quizás es un reflejo de lo exigente que soy conmigo misma. Y por lo tal, como yo espero mucho de mí y me muero por la gente, hago o trato de hacer mucho por los demás, especialmente mis amigas, trato de siempre estar ahí para ellas, de checar si están bien, de celebrarles sus cumpleaños, de hacerlas sentir especial. Y cuando no me regresan esa misma actitud, duele mucho. Y es el problema de tener expectativas altas, porque no es ni justo para la persona ni justo para ti. No es saludable. Y es un poco loco pensar que porque tú haces ciertas cosas por la gente, esas personas tienen que hacer lo mismo por ti. Tú no puedes controlar ni puedes forzar a que la gente se comporte de cierta manera contigo. Lo único que puedes controlar es lo que tú haces por ellos sin esperar nada a cambio. Y no es que espero que me lo agradezcan o una reacción gigante de ellos cuando hago algo por alguien, pero quizás no lo hago con esa intención. Pero cuando el momento llega, cuando mi momento llega, ya sea mi cumpleaños o que yo esté en un momento de necesidad donde necesito que alguien esté conmigo, necesito hablar con alguien, necesito llamarle a alguien y no están ahí para mí, ahí es cuando empiezo a comparar lo que yo hago por ellos y lo que ellos no hacen por mí. Y no estoy hablando de tener relaciones tóxicas o malas amistades. A veces no es eso, a veces no se trata de eso, a veces... Y uno piensa que sí. Yo lo he llegado a pensar. Yo hace años llegué a pensar, oh, no es buena amiga, ya no quiere juntarse conmigo, ya no le importo, cosas así. Y fue hasta recientemente que me di cuenta, no. Lo que pasa son buenas amigas, son buenos hermanos, son buenos papás. Simplemente yo esperé mucho de ellos. O sea, aquí está lo saludable, eso es lo que ellos hacían por mí y yo esperaba que ellos hicieran esto por mí. Porque yo sentía que yo hacía esto por ellos. Vamos a colorear hoy un poquito con lápices de acuarela. Hace unos años estaba con una amiga en una fiesta y ya era de noche y como que se empezó a poner sentimental y se atrevió a decirme que siempre se había sentido juzgada por mí. Y yo me ofendí tanto que inmediatamente le dije, no, simplemente estás proyectando lo que tú sientes de ti misma y piensas que yo pienso lo mismo de ti. O sea, si tú te sientes inferior, si te sientes incapaz, si te sientes culpable de algo, estás proyectando esos sentimientos hacia mí y piensas que yo te estoy juzgando por eso, cuando en realidad quizás es simplemente culpa. Inmediatamente en cuanto dije eso, me sentí mal. Pero aún así yo pensé que tenía la razón. No fue hasta como el año pasado. Me acordé de esa vez y dije, es que quizás sí la juzgo. No, es que de hecho sí la juzgo. Y no me gustaba que la juzgaba porque no era algo que podía controlar. O sea, simplemente
me salía y nunca le dije nada, nunca lo admití, nunca le dije nada que lo hubiera hecho pensar eso, pero ella se dio cuenta porque se sentía la energía, quizás se sentía tensión cada vez que me contaba algo, que hacía algo, que no hacía algo. Sentía mi reacción no verbal. Yo nunca pensé ser una persona que juzgaba a los demás, o sea, yo pensaba que yo era, o sea, que tenía mucha compasión y simpatía por los demás, que trataba de entender a los demás. Y sí trataba de entender a los demás, trataba de tener compasión, trataba de darles la reacción que ellos querían de mí, o sea, que querían de una buena amiga de... Pero muy adentro yo sabía que estaba fingiendo. Y ellos, al parecer, sabían que estaba fingiendo también. Y el problema era que me habían decepcionado. O sea, que habían fracasado ante las expectativas que yo tenía de ellos. Y yo tiendo a aferrarme a una versión de una persona que a veces ya no existe, que a veces cambia conforme pasa el tiempo, que a veces deciden ya no ser. Cuando removemos las expectativas, dejamos libre el camino para cualquier posibilidad. Dejamos el camino libre para que la gente se equivoque, para que nosotros mismos nos equivoquemos, para que la gente cambie, para que la gente crezca, para que la gente se sienta libre de tomar decisiones sabiendo que no van a ser juzgados. Y también cuando se trata de expectativas de cómo los demás nos tratan a nosotros, también al quitar esas expectativas nos desprendemos de las acciones de los demás, para que de esa manera lo que hagan o no hagan los demás no compromete nuestra felicidad, no interrumpe nuestra paz. Porque antes, aunque no tuviera nada que ver conmigo, pero simplemente la gente me estaba actuando como yo quería que actuaran, hasta en su propia vida, aunque no tuvieran nada que ver conmigo. Si alguien, una de mis amigas o mis familiares, tomaban ciertas decisiones en su carrera, en el trabajo, en su vida amorosa, no sé, me decepcionaba muy feo. Pero yo ahora me siento libre de aceptar a los demás, de dejarlos ser y de apreciar cómo son, lo que sí son. Ya he hecho la decisión de enfocarme en lo bueno de los demás. Porque también cuando esperas mucho de los demás, tiendes a ver solamente lo malo, como que te ciegas y ves solamente las cosas malas. Cada vez que no hacen algo que tú quieres que hagan, te afecta más que todo lo bueno que traen a la mesa. Y no es justo para ellos. No es justo que otra persona tenga que cargar con tus sentimientos. No es justo que otra persona se sienta responsable o sea responsable de si tú estás de buen o mal humor. Es muy desgastante eso.